Estoy grabando. Solo un segundo, que están ingresando unos compañeros para contestarle para ver esa pregunta. Está muy interesante. Ok, ya estamos todos. Su compañero pregunta, espérenme. Luego, dentro de esta integral está la que sigue. Vamos a ver, su compañero me preguntó lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si nosotros abrimos esto de aquí? Estamos. Entonces, lo que tendríamos, yo les pido la presión que tenemos en este punto de aquí, la presión en este punto, que va a ser igual a la presión atmosférica, o sea, la presión manométrica es igual a 0. Ahora, miren acá, por favor. Si ustedes se miran, este valor es bien grande. Estamos, habría que hacerlo, pero este valor es bien grande. Estamos. ¿Qué quiere decir? Que esto a lo mejor está empujando el fluido hacia abajo. Estamos. Si este valor fuera negativo, lo que estaría es succionándolo. Ok, pero ahora la pregunta de examen podría ser, ahora, ¿qué pasa si yo abro esto que tengo acá? Entonces, como usted dice, si usted abre esto de acá, significa que ya la presión que estaba empujando aquí ya no empuja este fluido que tenga para acá. Entonces, de repente, esto va a empezar a subir. ¿Estamos? Si esto fuera succión, esto va a empezar a bajar. Entonces, la pregunta de examen sería, bueno, ya una vez que vemos aquí, quiero saber cuánto va a subir esta columna o cuánto va a disminuir esa columna. Y podría ser una pregunta de examen. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es decir, esto que está haciendo, si lo está empujando, o la pregunta, esa podría ser una, decirle, bueno, una vez que abramos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Este fluido va a tender a moverse. Porque si este fluido es presión, quiere decir que esto está empujando, este gas está empujando el fluido hacia abajo. Si esta presión es negativo, lo está succionando, lo está teniendo arriba. Si yo abro esto y fuera negativo, quiere decir que este fluido bajaría perdón, un segundo. Este fluido bajaría y este tendría a subir. Estamos, si lo estuviera succionando. Si lo está empujando, ¿qué pasa ahora? Este fluido va a subir y este va a tender a bajar. Le podría decir en examen, si usted ya encontró esta presión, entonces ahora quiero que abramos aquí y me diga cuál va a ser la variación en esta columna que tenemos acá. Podría ser una pregunta de examen. Entonces, nuevamente, no tienen que tenerle miedo a nada. Lo único que diga, bueno, si esta presión tenemos aquí, ya no la vamos a tener, es 0. Entonces, volvemos a hacer todo el ejercicio nuevamente y lo que vamos a tener algunas variables. Quiere decir que si yo abro aquí, esto se va a mover o baja o sube, dependiendo de esto, es succión o es una presión positiva. Si fuera una presión positiva, está empujando el fluido hacia abajo. Si es una presión negativa, lo está succionando, o sea, lo está llevando hacia arriba. ¿Estamos? Y podría ser, nuevamente, la pregunta que hizo su compañero podría ser en examen. Si yo le digo, supónganse que yo le dijera, ingenieros, aquí la presión o la presión que ustedes encontraron es negativa. ¿Qué significa eso si yo abro este tanque? Entonces dice, como una presión negativa, lo que está haciendo es haciendo que el fluido suba, le está ayudando al fluido a que suba. Si yo abro aquí, esto ya no le ayuda, quiere decir que lo que va a tender más bien a hacer, a empujar esto que nosotros tenemos acá. Quiere decir que este fluido va a bajar y este fluido va a tender a subir. Ahora, si le dijera, la presión ahora es positiva. Bueno, si la presión es positiva, significa que este aire esté empujando esto hacia abajo. Al abrirlo, ya esta fuerza ya no va a haber, entonces este fluido va a tender a subir y este va a tender a bajar. Eso sí es importante, estamos, nuevamente como ingenieros, que lo vean y lo sepan hacer, estamos. No sé si me explico, señores. Sí, sí, te explico. Ok, listo. Eso sí quiero, ¿verdad? Que como ingeniero, no solamente que agarremos eso. Y solo quiero, antes de empezar el otro, miren, aquí está la relación que estábamos haciendo anteriormente, que dice, la gravedad específica o densidad relativa es igual al peso específico de la sustancia dividido el peso específico del agua. En el caso del mercurio, 13 punto eso es igual al peso específico de la sustancia dividido el peso específico del agua. O sea, que esta sustancia, que es el mercurio, lo que está diciendo es 13.54 veces más pesado que el agua. Entonces, en el caso de este, ¿cuánto sería aquí? Este punto. Entonces, quiere decir que esa sustancia es 0.68 veces más pesado que el agua. Entonces, ya tienen una relación. Quiere decir que todo lo que es abajo, todo lo que está, cuya densidad relativa o gravedad específica es menor que 1, se va a ir al fondo si yo pongo agua. Estamos, se va a ir, va a ir hacia arriba. Si es menor que 1, se va a ir hacia arriba y el agua va a estar en el fondo.
Si es mayor que 1, va a estar abajo y el agua va a estar arriba, porque siempre tomamos como base el agua en este caso. Estamos como punto de relación. Un segundo. Disculpe, ingeniero. Dígame, señor. ¿Podría volver a explicar la parte de que si abre el tanque arriba? Es que me enredó un poco. Ok, vamos a ver. Le voy a hacer no, hagan esto si quieren en su casa. Ustedes agarran un vaso de vidrio, ustedes agarran pongan aquí, por ejemplo, está el fregadero de su casa, lo llenan de agua y agarren un vaso de vidrio, agarran un vaso de vidrio y lo sumergen acá. Entonces van a ver que al sumergirlo ustedes acá, va a quedar esto de acá, pero va a quedar un aire confinado en este lado de acá. Esto es una presión negativa. Prueba de ello es que si ustedes intentan sacar este vaso, les va a costar. No sé si ustedes han hecho o han agarrado, por ejemplo, una paila, lo invierten y la metan en la pila. Y una vez que la quieran sacar, ya no van a poder sacarla. ¿Por qué? Porque como esta es una presión negativa, esto ha hecho que este agua, suba por encima de la presión atmosférica. Quiere decir que ustedes van a tener el nivel del agua aquí, pero el vaso va a estar lleno hasta acá arriba. Miren, va a estar más arriba que la presión, que este líquido que nosotros tenemos. Entonces, esto está negativo. Si ustedes vienen y perforan un agujero acá, esto va a venir y se va a llegar hasta este punto de acá. O lo voy a hacer así, por ejemplo. Ustedes tienen un vaso hoy, agarren un vaso y tienen un refresco y agarran el refresco y ponen una pajilla. Si ustedes ponen una pajilla, van a ver que en la pajilla el nivel del agua es aquí y el nivel del líquido dentro de la pajilla es lo mismo. ¿Por qué? Porque como está abierta la atmósfera, lo que tenemos es la presión atmosférica. Entonces vienen ustedes y succionan esto que tienen acá y le ponen el dedo. Si ustedes le ponen el dedo y succionan, lo que tienen una presión negativa. Quiere decir que esta pajilla queda llena de agua. Queda llena de agua. Entonces, si yo saco esta pajilla, esto va a estar lleno de agua. ¿Por qué? Porque tenemos una presión negativa. Entonces, si yo quito mi dedo de acá, ¿qué es lo que tiende a hacer este fluido? Bajar. A nivelarse, a llegar al mismo punto. Entonces, supóngase que esto es negativo. Si esto es negativo, lo que está haciendo es empujando este fluido hacia arriba. Lo está empujando hacia arriba. Quiere que se mantenga en si es negativo. Si yo abro esto, lo que estoy haciendo es una presión mayor y va a empujar el fluido hacia abajo. Porque esto que lo tenía empujándolo hacia arriba, ahora lo está empujando hacia abajo. Entonces, esta columna va a bajar y por ende esta va a tender a subir si fuera negativo. Si fuera positivo, lo que usted está haciendo es empujando este fluido hacia abajo, lo está empujando. Si yo libero esta presión, ya no tiene que le empuje. Entonces, ¿qué va a tender este fluido? Este fluido tiende a subir porque esto lo tenía restringido empujándolo. Si este sube, quiere decir que el otro va a tender a bajar. Y si no le entienden, por favor, o sea, me pueden preguntar 10 veces lo mismo y a mí no me molesta, pero no se queden con la duda. ¿Quedó claro? Entonces, ingeniero, depende de la presión del aire si es positiva o si es negativa. Exacto, si es positivo o si es negativo. Ok, gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ojo, ¿verdad? Nuevamente, eso sí es importante, porque ustedes pueden tener presión negativa y lo que tienen que entender qué significa una presión negativa. De aire. Significa que eso, en este caso, lo que está haciendo es succionando el aire hacia acá que nosotros tenemos. Es por eso, no se acuerdan ustedes que la gente cuando venía y decía, vamos, tenían un recipiente acá, y disculpen que me ponga, tenemos un tanque acá y ustedes tenemos un tanque y ustedes querían succionar con una manguera, y sacar esta agua que nosotros tenemos que salga acá. Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes? Venían y succionaban aquí con su boca. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo una presión negativa. Está haciendo una presión negativa. Entonces, ¿qué pasa? Este fluido tiende a girar acá y después, por gravedad, este fluido empieza a bajar. Lo que estamos teniendo es presión negativa, 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 negativa. Llega al cero acá y después la presión lo empieza a empujar la presión atmosférica. Entonces, si ustedes vienen y succionan esto, lo que están teniendo es presión negativa. Si yo abro un agujero acá, ya rompo la presión negativa y que voy a tener una presión positiva y va a empujar este fluido hacia abajo
o va a empujar este fluido hacia abajo. Por eso cuando ustedes tienen una manguera y están succionando, le dice, ponete más abajo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es tener una presión negativa, pero va decreciendo con la altura, porque va decreciendo, va decreciendo. Llega un punto en que se vuelve cero, porque si fuera aquí presión negativa, quiere decir que todavía el líquido no podría, seguiría succionándolo. Entonces no podría bajar. Llega un punto que se vuelve cero y después la gravedad lo empuja hacia abajo. ¿Estamos? Entonces eso es lo que usted está teniendo ahí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, si no, vamos a seguir al siguiente problema. Ok, vamos a hacer el siguiente problema. Un segundo acá. Déjenme ver. Entonces, vamos a hacer este segundo problema y me dicen si están viendo el libro, por favor. ¿Están viendo el libro? Sí, ingeniero. Ok, listo. Este fue el que hicimos, el 354 que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el 363. Vamos, solo para que vean que es lo mismo. Fíjense acá, miren. Yo a veces, cuando alguien mira este tipo de problema, dice que es distinto al que hemos visto anteriormente. Y es igual. Estamos. Es como que yo viniera y les dijera acá. Esto que tenemos acá está acá, donde aquí es la presión atmosférica, por decir algo, aquí es la presión atmosférica, y esto que tenemos acá es un tubito aquí pequeñito, y lo que queremos es encontrar la presión en este punto. Podría ser así. ¿Estamos? Mire. Entonces, ¿qué sería? Sería lo mismo. ¿Estamos? Lo mismo manómetro que estamos viendo ya es esto que tenemos acá. Alguien podría decir, son distintos, no son distintos problemas, es un manómetro. Yo podría poner esto mismo, nada más que ponerlo hacia acá arriba, así, estamos, y decirle, aquí es agua, aquí es gasolina, y quiero que me encuentren esto acá. El mismo manómetro que estamos haciendo acá es el que vamos a hacer nosotros allá abajo. No es distinto. A veces cuando miramos ejercicio, decimos, este es totalmente distinto al que hemos hecho. No, es igual, porque el comportamiento del fluido es que la presión es igual al peso específico multiplicado la altura. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Estamos? Entonces, ese ejercicio que está allá es igual a este que nosotros tenemos acá. Igualito, pero lo hago para que ustedes vean la diferencia. Aquí la única diferencia es que como no conocemos la presión en A, ni conocemos la presión en B, lo que les van a pedir es la diferencia de presiones. Un segundo, por favor. No sé si... Sí, estamos grabando. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá y lo que dice ese ejercicio dice, para el manómetro diferencial de la figura, calcule la diferencia entre presiones entre A y B. La gravedad específica del aceite es 0.85. O sea, este aceite que tenemos aquí es 0.85. Ok, vámonos a los ejercicios y veamos qué pasa. Ok, acá tenemos el ejercicio. Estamos, este es de comparte, ya lo vamos a ver. Este ejercicio, y si no miran algo me dicen. Entonces, lo que pide el ejercicio es encontrar la diferencia de presiones que vamos a tener. Nos pide calcular la diferencia de esta presión y esta presión. O sea, nos quiere calcular P sub A menos P sub B. O le podrían pedir P sub B menos P sub A. Eso no es problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo en puntos. Yo pongo punto acá abajo, los puntos acá, el punto acá y cualquiera que nosotros tengamos ahí. Ahora, fíjense en esta parte de acá abajo, pongo los puntos más abajo. Si nosotros tenemos un manómetro, así por decir algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el punto más bajo, nos vamos a ir aquí, vamos a encontrar el punto más alto, vamos a irnos aquí y el punto más alto. Alguien podría decir, pero ¿qué pasa si yo me dan la presión en este punto y tengo agua? Y debería estar la misma presión en este otro punto que tengo acá. No necesariamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí está influyendo una presión. Eso no está abierto a la atmósfera. Entonces, de alguna manera hay una presión interna. Entonces, lo que siempre vamos a irnos a las del fondo, a los puntos más bajos y a los puntos más altos para encontrarlo. Siempre vamos a hacer eso. Ok, entonces yo agarré varios puntos. Agarré el punto C, el punto D, el punto E y el punto A. Estamos. Ok, dicho eso, entonces, miren, la presión en este punto, si ustedes se fijan acá, por favor, si ustedes se fijan en A, os lo voy a poner con el diagrama que tenemos acá, que se mira mejor. Si ustedes se fijan en este punto que tenemos acá, la presión en el punto A, es igual a acá. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido y está a la misma altura. Quiere decir
que esta es la presión en A. Y si yo tuviera este manómetro más para acá, así, así, largo hasta acá, así, por decir algo, y le diera yo esta longitud de 5 metros, usted me dice la presión en este punto va a ser la misma. ¿Por qué? Porque está a la misma altura, tiene el mismo fluido. Entonces yo podría hacer este manómetro bien largo acá, ponerles una longitud y usted me dice la presión es la misma. ¿Por qué? Porque la presión es función del peso específico por la altura. Si es el mismo fluido, no hay ningún problema. Y todo lo que esté aquí en este va a estar a la misma altura, entonces vamos a tener la misma presión. Quiere decir que la presión en este punto que tengo aquí es igual a la presión que tengo acá. Entonces vamos a comenzar de este punto porque están a la misma presión para que le puedan entender, pero, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, si tenemos eso de ahí, un segundo, por favor. Si tenemos eso ahí, vamos a compartir la esta y tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ya tenemos la presión en este punto que está acá. Tenemos la presión aquí en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos hacia abajo. Entonces, la presión en el punto C. ¿A qué es igual la presión en el punto C? Es igual a la presión en A, más, como esto ya me dan, esto que nosotros tenemos aquí, dicen que es un aceite con gravedad específica, 0.85. Entonces, yo digo, es este punto de acá, la presión en C es igual a la presión que tengo en A más esta columna que tengo acá. ¿Cuánto es esa columna? 0.85, el peso específico del agua. ¿Cómo sé cuánto mide? Pues si esto mide 10, esto mide 9 y esto mide 32, lo que tenemos acá son 13 pulgadas. Yo ya tengo la presión en C. Ahora vámonos al punto D. En el punto D, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el punto D, vamos a tener la presión en C, nuevamente, fíjense, ¿verdad? Más esta columna que tengo acá. Y esto es agua, todo esto es agua. Quiere decir que es el peso específico del agua multiplicado por 9 pulgadas. Ahora, ¿cuánto es la presión en C? La presión en C es esto que tengo acá. Si yo lo sustituyo, lo que me queda es la presión en D es igual a la presión en A más el peso específico por 0.85 por el peso específico del agua por 13. Todo esto que tenemos acá es C más este pedazo que tenemos acá, que es el peso específico del agua por 9 pulgadas. Entonces ya tenemos la presión en este punto que tenemos acá. Como los dos, este punto y este punto están al mismo nivel, entonces ahora lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que yo el primer ejercicio lo hice de acá para acá arriba? Entonces ahora lo hago de este punto de acá y llego ahora. Ahora voy a venirme este punto de acá y voy a bajar y voy a igualar estos dos puntos. Entonces digo, la presión en E, ¿a qué va a ser igual? A la presión en B, porque tengo una presión en este punto de acá, más el peso específico de este aceite que tengo aquí, multiplicado 32 pulgadas. Entonces, ya tengo que la presión en B es más 0.85, el peso específico del agua, porque esto es 0.85 veces más pesado que el agua, multiplicado por 32. Y la presión en D es igual a la presión en C. ¿Cuál es la presión en D? Acá la tengo. La presión en D, si ustedes se fijan acá, dice la presión en A. ¿Cuál es la presión? Perdón, tenemos un segundo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos que la presión en E es igual a la presión en D. Entonces dice, ¿cuál es la presión en E? La presión en E es esto. Entonces es igual al P sub B más esto que tengo acá. Lo pongo y eso va a ser igual a la presión en D, que es la presión en A más el peso específico del agua por 13 y vuelvo a poner esto que está acá. Como me están pidiendo P sub A menos P sub B, esto lo paso a este lado de la ecuación y esto lo paso al otro lado de la ecuación. ¿Qué me queda? 0.85 multiplicado 32 pulgadas menos este valor que pasa acá multiplicado 13 pulgadas menos esto que tenemos aquí multiplicado 13 pulgadas. Ya tenemos la presión en A. Ahora, el único cuidado que hay que tener es lo siguiente. El peso específico del agua es 62.4 libras-fuerzas sobre pies cúbicos. Quiere decir que estas pulgadas las vamos a tener que convertir a pie. Mucho ojo con eso, porque ha habido compañeros que multiplican 62.4 por 32 y lo que tenemos es convertir estas pulgadas, convertirlos a pie. Para que se puedan cancelar las unidades. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo?
agarré este punto y me fue para acá abajo. Después agarré este punto y me fui para acá abajo. Y ahora los igualé los dos puntos. Entonces lo que podrían hacer ustedes es irse para acá, hacer todo este proceso y seguir hasta acá arriba. Estamos. Ustedes dirían, la presión en A, ¿qué va a ser igual? Le suman esto que tenemos acá, le suman esto que tenemos acá, lo pasan a este punto, le restan y eso va a ser igual a la presión en B. Estamos. Todo lo que tengan acá. Les quedaría algo así, ¿verdad? Vamos a ver, les quedaría algo así. Les quedaría la presión en A, que sería este punto que tenemos acá, ahora más el peso específico de este aceite que tenemos aquí, el peso específico del aceite, multiplicado por esta longitud que ya lo habíamos dicho, 13, estamos por 13, después va para abajo, menos más el peso específico del agua, estamos multiplicado por ¿cuánto? Por 9 pulgadas, estamos 9 pulgadas, perdón, 9 pulgadas. Después, este va a ser igual a este de acá, menos el peso específico de ese aceite multiplicado por 32 pulgadas, y eso es igual a la presión en B. Estamos. Entonces, miren, va a ser esto. Y ahora lo que hacen es, pasan esto para el otro lado de la ecuación y esto para este lado de la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué les va a quedar? Este valor que está acá es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Como va a quedar para cuando nosotros tengamos, como nos van a pedir este valor va a pasar para acá, nos queda positivo, y los otros dos valores nos van a quedar negativos, que son los que tenemos ahí. Entonces, lo pueden hacer yéndose para este lado de acá, yéndose para este lado de acá o encontrándose en algún punto. Entonces, no importa para dónde ponga yo el examen o cómo lo haga yo. Sencillamente, ustedes lo van a poder resolver y lo que tienen que hacerlo es haciéndolo yéndose por los dos extremos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? En este ejercicio había que buscar la diferencia entre expresiones entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Sí, porque no le estén diciendo cuál es la presión en A y en B. Estamos. Por ejemplo, yo le podría preguntar, ingeniero, ¿cuál es mayor la presión, en A o en B? Y usted me va a decir, no sé. Lo que sé es la diferencia de presiones. ¿Estamos? Ahora, si usted me da la presión en A, le puedo decir si la presión de B es mayor, porque puedo resolver esta ecuación que tengo acá. Pero en este punto, yo no sé ni la presión en A ni en B. Lo único que le estoy dando es la diferencia entre estos dos puntos en presiones, pero no le puedo decir quién es esto. Es como que yo le dijera, mire, entre usted y su hermano, la diferencia de altura son 2 pulgadas. Entonces, la pregunta de examen, yo podría decir, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es más alto? ¿Usted o su hermano? Entonces, la única manera es decir, bueno, dígame cuánto mide él y dígame cuánto miden las dos personas. Yo le podría decir cuál de los dos es mayor. Pero en este caso, por eso les piden la presión en A y la presión en B, como una relación. ¿Estamos? Pero si yo les pidiera en examen, ahora calcúleme la presión en B, entonces me dice, para calcular la presión en B, aquí tengo dos variables. Entonces, deme una de ellas. Deme la presión en A y con mucho gusto le calculo la presión en B. O deme la presión en B y puedo calcular la presión en A. Pero en este caso es una diferencia de presiones. Estamos, solo sé que esto. Si yo hiciera en examen peso A menos peso B, lo único que le va a quedar tal vez es negativo. Quiere decir que va a haber una diferencia negativa de presiones, pero no puedo saber cuánto es una y cuánto es la otra. Solo sé que la diferencia entre esto es negativo y la otra es positivo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen preguntas? Ingeniero, Dígame, señor. ingeniero, tengo duda ahí sobre cómo saca o deduce la presión en A. Que la presión en A a este punto es igual. Sí, Es que, vamos a ver, supóngase que vengo yo en examen, y le digo, vamos a ver, supóngase que yo tengo un recipiente acá. Vamos a ponerlo un segundo. Supóngase que yo tengo un recipiente acá y yo le dijera esto. Vamos a poner un recipiente así, medio raro, así. Ok, vengo yo y le digo yo lo siguiente. Tengo agua acá, estamos. Y le pido encontrar la presión en este punto, supóngase, la presión en este punto acá.
Entonces le digo yo, ¿cómo encuentra la presión en este punto? Usted me dice, bueno, yo conozco la altura y conozco que esto es agua, por lo tanto, la presión en este punto es igual al peso específico por la altura. Usted me da la altura y ya tengo. Entonces, si yo le digo, encuentre la presión en este punto de acá, usted me sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es la misma altura y el mismo fluido. Si yo le pido la presión en este punto, sigue siendo igual. Y en cualquier punto que yo tenga acá, esto es un tubo, por decir algo, y le digo en el examen, mire, la presión en este punto, ingeniero, es tanto. Entonces, si la presión en este punto quiere decir que es la misma en cualquiera de estos puntos que yo tenga. ¿Por qué? Porque está en función de la presión y la altura. Pero usted me dice, pero ¿cómo es posible? Mire, esto es agua. Esto es agua, pero no afecta a esto porque yo no veo la columna aquí que tenga peso. Sí, pero la presión va a ser función de esto. Quiere decir que la presión en cualquiera de estos puntos que tengamos aquí va a ser igual. Entonces, si yo pongo un manómetro acá, que es el caso que tenemos ahí, la presión en cualquiera de esos puntos es igual. Entonces, en ese manómetro que tengo y baja acá, ese manómetro que viene y baja acá, lo que estoy diciendo, la presión en cualquiera de esos puntos es igual. Entonces, la presión en A es igual a la presión en cualquier de estos puntos del tubo. Y después entonces parto de aquí para poder ver que tengo una altura. Estamos, porque a veces es bien difícil, si yo les pongo esto en examen, que alguien diga, ay, pero ¿y cómo hacemos? ¿No? Entonces solo lo desplaza y dice, bueno, tenemos este punto que tenemos acá. Entonces, la presión en este punto va a ser la misma. Quiere decir que parto de aquí. ¿Por qué parto de aquí? Para que vean que aquí está la altura. Estamos, que esto es altura. Porque si yo les digo, el peso específico por la altura, entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo hago para encontrar esto? Pues es esta altura. Estamos, es esta altura. Es lo mismo que empecemos de este punto. Por eso lo hago empezar de este punto, pero no es necesariamente. Sino que usted dice, la presión en A es igual en cualquier otro punto y empiezo a trabajar hacia abajo. Pero lo hago para que ustedes vean que aquí está la altura. Es más difícil que yo les diga, ¿cuál es la presión en este punto? Y que ustedes lo vean como altura. Pero vuelvo y repito, lo que pasa es que cuando nosotros vemos algo, altura es vertical. Quiere decir que usted dice, si yo le pido, ¿cuál es la presión? Supóngase que en examen yo le doy la presión en este punto. La presión en ese punto es igual a algo, por ejemplo. Y les digo que encuentren la presión ahora aquí. ¿Estamos? Y les doy la altura en este punto de acá. Les doy la altura. Entonces usted viene y dice, la presión en este punto va a ser igual a la presión esta por la columna esta por el peso específico. ¿Estamos? Entonces luego puede decir, pero ¿y por qué? Mire, porque esto es altura. O sea, si yo conozco la presión, lo que necesito es esta altura que está acá, entre este punto y este punto de acá. ¿Y cuál es esa altura? Es esta misma que está acá. Entonces, por eso lo pongo de esa manera. Pero, como se llama, lo único que tienen que ver es que si tenemos el mismo fluido y están a la misma altura, deben de tener la misma presión. No sé si contestó eso su pregunta. Sí, no, sí, ya me quedó claro. Ok, si no, miren, si no, hay dos cosas que yo siempre les he dicho. Si hay alguna duda, ustedes hacen el ejercicio, van a su casa, están en su casa y dicen, no le entendí. Lo importante en todo esto es, voy a luchar y lo voy a hacer. Vengo yo y empiezo a analizarlo y empiezo a hacerlo. Si no lo puedo hacer con el mayor de los gustos, usted me dice, miren, no le entendía eso, lo podemos ver y perfectamente, lo podemos ver, no hay ningún problema. Estamos. El hecho no es que todos los 90 estén claros. Si uno no está claro, con ese también vamos a seguir. ¿Estamos? Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Entonces, vamos a ver ahora otro ejercicio, por favor. Vamos a ver un ejercicio de compuerta. Van a ver que esto no tiene... miren este ejercicio, por ejemplo. Este ejercicio que está acá. Estamos. Si yo les pidiera encontrar, dice que calculen ustedes la presión que vamos a tener en este punto. Solo un segundo, por favor. Dice que calculen la presión en este punto. Entonces, ¿usted qué dice? Si yo lo que necesito es la presión en ese punto, entonces lo que necesito es esta columna. Y les dan esto que tiene acá. Entonces, si ustedes se fijan, les dan la longitud esta. Quiere decir que esto que está acá es este punto que tenemos acá. O sea, que esta presión ha empujado este fluido y ha hecho que este fluido se desplace hacia arriba. Entonces usted dice, lo único que necesito encontrar, ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar esta altura. Estamos, esta altura. Que eso va a ser. Entonces, si yo sigo empujando acá, ¿qué va a pasar? Este fluido sigue subiendo. Entonces voy a encontrar esta altura que está acá. Entonces, ¿qué dice usted? Ya le dan L y le dan el ángulo. Entonces usted viene, encuentra la ley de seno y coseno, encuentra este valor de aquí y lo multiplica por, ya tiene que la presión es igual
al peso específico por la altura. ¿Cuál es la altura? Este punto que tenemos acá y el peso específico del fluido. Si esto sigue empujando para acá, lo que va a pasar es que el fluido sigue subiendo y ahora tenemos esta otra altura. Si seguimos empujando para acá, quiere decir que esta altura va a ir subiendo y vamos a tener acá. Entonces, lo único que estoy haciendo es eso. Miren, no es nada distinto, es la misma fórmula. Estamos, lo que pasa es que esto lo que está haciendo es desplazando el fluido hacia abajo, pero va a ser función de la altura que nosotros vamos a tener acá. Estamos, son los mismos ejercicios, no tengan miedo a los que salen ahí, ¿verdad? Son iguales, o sea, no tienen mayor ciencia. Ok, vamos a hacer un ejercicio de compuerta. Aquí también, aquí hay un montón de manómetros, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, aquí lo que van a hacer es encontrar la presión en este punto, bajan a este punto de acá, lo ponen a este punto de acá, suben acá, lo vuelven a poner a este punto de acá, bajan a este punto que tenían acá, y como está abierta la atmósfera, ya tienen este valor. Estamos. Este también, yo lo puse en examen una vez, ¿verdad? Miren este, y la gente decía, sí, pero eso no hemos visto. Entonces les decía yo, miren, si ustedes miran, este es un manómetro, miren. Esto es como si tuvieran un manómetro acá, estamos, y esto es como que tuvieran un manómetro acá. Entonces, olvídense de este tubo, eso es lo que tienen, una tubería de manómetro, es lo mismo. Estamos. Este ejercicio es igual a un manómetro cualquiera que estemos haciendo. O sea, no es que sea distinto, lo que está diciendo es la diferencia de presiones entre estos dos puntos. Como tengo un manómetro acá, tengo un manómetro acá y lo vuelvo a hacer. Paso a este punto de acá, encuentro la presión aquí, después subo la presión acá, paso la presión en este punto de acá, llego acá y ya tengo la presión en B. Entonces hago la diferencia. No importa que ustedes lo tengan, es lo mismo que estamos viendo. Estamos. Vamos a hacer un ejercicio de compuerta para que vean que también no tiene mayor ciencia. Vamos a ver. Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿Qué edición del libro usa usted? Las secciones del libro que estamos viendo. No, la edición del libro que usa usted. Ya le digo, pero permítame un segundito. Ya le digo. Es... Un segundo, por favor. Es la sexta edición. Oh, sexta edición, ok. Y es que estaba viendo que hay una séptima. ¿No hay problema si usamos esa? No. No. Y alguien me preguntaba eso. Fíjese, la fórmula de peso específico es igual al peso específico por la altura. O sea, independientemente de la edición que nosotros tengamos. Lo que va a pasar en ¿qué es lo que hacen las ediciones? Miren, y aquí es importante. ¿Qué es lo que hacen las ediciones? Las ediciones es, arreglan las figuritas, o corrigen errores que tienen. Entonces, las ediciones son correcciones, pero no en fórmula, sino que en algo que hicieron, que se desarrolló mal. Entonces, si un libro comete errores, no sé por qué nosotros no podamos cometer errores. Entonces, ahí es donde yo les digo, las ediciones no es que ahora encontraron que la presión es igual ahora el peso específico multiplicado por algo distinto, siguen siendo lo mismo. Se pueden usar cualquier edición, pero lo que quiero tomar, ese punto que usted dijo, es para que vea que si un libro se equivoca, ¿verdad? Hace correcciones en otra edición, también nosotros tenemos derecho en alguna manera de equivocarnos en algo que estemos viendo. ¿Estamos? O de alguna pregunta que ustedes estén haciendo o de algo que yo esté explicando. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que lo elegí ahí, por favor, el 4.25. Estamos. Donde lo que vamos a tener es, tenemos un fluido, en este caso aceite, y tenemos una compuerta. Sí, y tenemos una compuerta. Y este ejercicio lo que pide calcular es la fuerza resultante y la ubicación al centro de presión. Eso es lo que está pidiendo. Tenemos un fluido y tenemos esta compuerta que tenemos acá. Vamos, el ejercicio 425, que vamos a ver dónde está. 425 creo que está abajo. Dice, no, está arriba. Solo un segundo, por favor, déjenme ver. Bueno, no sé dónde. Del 425, ahí se aquí. Del 4, lo que pide encontrar es la fuerza resultante y la ubicación al centro de presión de esta que nosotros tenemos acá. Estamos. Del 425 tenemos este recipiente y tenemos esta compuerta. Esto es como que tuviéramos aquí lleno de agua y lo que queremos ver es cómo se comporta esta compuerta que tenemos acá. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Encontrar dos cosas. Primero, vamos a encontrar la fuerza resultante. Estamos. Y vamos a buscar dónde se encuentra esta fuerza resultante. Vamos a encontrar LCP, o sea, la longitud al centro de presión, y vamos a encontrar la fuerza resultante. Esos son los dos puntos que me están pidiendo. Vamos a encontrar en esta compuerta. Ok, entonces vámonos al desarrollo del ejercicio.
Un segundo. Pero solo déjenme. Ok. Me dicen si... Un segundo. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Aquí está. Ok, me dice si miran el desarrollo del ejercicio aquí de la compuerta. ¿Me Sí, confirma? sí, se ve, ingeniero. Ok, listo. Entonces, miren, lo que tenemos ahí es ese fluido que tenemos ahí, nos dan estas dimensiones, 0.75, nos dicen que el SG es 0.80, nos dan este ángulo y esta es la compuerta que nosotros queremos. Entonces, lo que nos piden encontrar es la fuerza resultante que nosotros tenemos ahí. Nos piden encontrar la fuerza resultante y dónde se ubica esta fuerza resultante que tenemos acá. Entonces, agarramos la figura acá y tenemos esta figura y esta es la compuerta. Ahora, siempre que hagamos un ejercicio de compuerta, vamos a agarrar dos puntos de interés. Primero, vamos a decir el CG, estamos que es la ubicación al centro de gravedad, y el CP, que es la ubicación al centro de presión. CP es por donde pasa la fuerza resultante y CG es el centroide o el centro de gravedad de la compuerta. ¿Por qué es importante esto? Porque la fórmula nos dice que la fuerza resultante aquí es igual al peso específico HCG multiplicado el área. ¿Y cuál es HCG? Es la altura desde el centro de gravedad hasta el nivel de aguas arriba. Entonces, si llenamos más, baja ese valor que tenemos acá o va a ser mayor. Entonces, por eso que tengo que traer los puntos, vamos a tener el CG, que es el centro de gravedad, y el CP es por donde pasa la fuerza resultante. Entonces, esta fórmula que tenemos acá, que ya la hemos visto, la fuerza resultante es igual al peso específico HCG multiplicado el área. Entonces, necesito encontrar esta altura que yo tengo acá. Y esa altura, ¿a qué va a ser igual? Miren, ya nos dan este pedazo de acá, no hay ningún problema. Estamos. Ahora lo que necesito es encontrar este pedacito que nosotros tenemos acá. Y fíjense, acá lo que tengo es un triángulo. Estamos, miren, es un triángulo. Entonces yo puedo encontrar ese triángulo, encontrar esta longitud, dividirlo a la mitad y ya conozco este pedacito que tengo y ya solo sumaríamos 75 más este pedazo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, esto es pura trigonometría. Esto es pura trigonometría. Entonces, agarramos este triángulo es este, miren, este triángulo que tengo acá. ¿Cuánto vale esto que nosotros tenemos acá? Vale 1 metro. Aquí está, 1 metro. Entonces, esto es 1 metro, acá lo tengo. Si este ángulo es de 20, entonces el ángulo de 20 es aquí. Yo tengo acá, este es el ángulo de 20, estamos, y esto de aquí es 1 metro, entonces voy a encontrar esta altura que tengo acá, este pedazo de altura. ¿Cómo lo hago? La ley del coseno. Coseno de 20 grados es igual a este lado que nosotros tenemos acá, dividido 1. Si yo lo saco aquí, eso me da 0.41.